ingresé ya embarazada. No dije nada para llevarme como lo de maternidad y todos esos beneficios que no. Así, o sea, súper molesta, decepcionada, además de sentirme culpable por haberlo rechazado. Es algo que nunca sana en realidad. Hola mis amores, me llamo Katherine, mucho gusto si aún no me conoces y ya llevo mucho sin grabar y estoy nerviosa y estoy rara, me siento extraña grabando. Llevo ya bastante sin subir video, como un mes y pico, entonces ahí también les pido disculpas por perderme así, pero bueno, han sido tiempos raros para mí. Como vieron en el título del video, en la miniatura y en la intro, voy a contarles cómo han... Este gato está juegue y juegue con algo ahí y yo creo que se escucha todo, pero espérense, a ver. Listo. Ya les había preguntado en Instagram, que si aún no me sigues por ahí, te voy a dejar acá mi Instagram para que me vayas a seguir por ahí, porque ahí estoy más activa en realidad en historias. En el feed también lo tengo un poquito abandonadillo, pero sí estoy muchísimo más activa que acá, entonces por ahí me pueden seguir. Y les pregunté en historias... Ando rara, en serio ando rara. Les pregunté en historias qué les gustaría que les contara o así, porque he visto que les gustan mucho los story time. Y me dijeron que la historia de Ángel, entonces el embarazo y todo cómo fue. Entonces, sin más bla bla bla, vamos a comer. Como saben, bueno, ya me apliqué la cremita, o sea, como me deja luminosa la piel. Es esta de acá, ya se les he enseñado varias veces y ya llevo bastante tiempo utilizándola. Ya diría que yo más de 6 meses, porque creo que fue en diciembre. Ajá, creo que fue en noviembre, diciembre, que me la regaló Du. Ya llevo bastante tiempo, todavía la tengo, yo la uso bastante. Y vean, deja la piel demasiado rica. Y mi piel es... yo diría que mixta con tendencia a seca. Y las partes que son secas son muy secas. Entonces sí, de verdad, sirve un montón para hidratar. Y bueno, como saben, estos videos yo los hago sin decirles qué productos utilizo. Bueno, en excepción de ese, porque les estaba comentando eso, pero yo no les voy a decir qué productos voy a utilizar, como qué voy a ponerme, qué voy a hacerme, ni nada por el estilo. Simplemente me van a ver maquillándome para yo concentrarme en contarles la historia. Ahora sí, sin más bla bla bla, comencemos. Lo primero que tienen que saber, y la verdad se los voy a poner aquí, que va a ser como la mitad de la historia y después la de Ángel, es que tuve una pérdida. Se los cuento de una vez acá porque no quiero hacer un video específicamente de la pérdida, sino que mejor que sea como la historia de Ángel, porque en realidad obviamente está muy enlazado a lo que... a cómo Ángel llegó a mi vida, cómo yo lo tomé y demás. Esto pasó 1 año y medio antes de quedar embarazada de Angelito. Yo, y igual fue con el papá de mi hijo. Yo y el papá de mi hijo crecimos en una familia católica, muy conservadora, y éramos catequistas para ese entonces. Entonces, el hecho de la irresponsabilidad al no cuidarnos, que en realidad en la iglesia católica ni siquiera es una opción no cuidarse, sino entonces era como la irresponsabilidad de haber tenido sexo antes del matrimonio, siendo catequistas, siendo católicos. Fue bastante fuerte, ¿verdad? Cuando yo me di cuenta, recuerdo que ese día, bueno, mis papás siempre me felicitaba a mí por yo cuidarme, porque de hecho sí fue así. En el transcurso de mi adolescencia tuve varios novios, la verdad tuve muchos novios, que durábamos 1 mesecillo, 2 mesecillos y así, y ellos se querían sobrepasar y yo siempre me daba a respetar. Y al final yo todos se los contaba a mis papás y yo les decía como, es que, ¿por qué no va a seguir con él? Entonces yo le decía, es que se costó sobrepasar. O, es que como por ejemplo mi primer novio, que si no han visto la historia pueden ir a verla en el video anterior. Pero él me presionaba mucho con eso y yo igual les conté a ellos que ya me sentía harta de eso, de que él me presionara y me presionara. Entonces mi papá siempre se sintió muy orgullosa que él
no tuvo la necesidad de cuidarme, sino que yo me cuidaba, así él lo sentía. Entonces, me acuerdo que, y mi abuelita también, pero ella siempre fue como Catherine, la que, ¿verdad?, se respeta y así tenían esa imagen de mí. Ese día en especial, cuando yo me iba a hacer la prueba, yo ese día estábamos hablando de hacernos la prueba hace ratillo, él y yo, claramente porque tenía atraso, entonces dijimos, no, de verdad, hay que hacernos la prueba, ¿verdad? Porque qué miedo y así. Entonces, ese día en especial, mi papá, él estaba escuchando Radio Fides ese día. Y para los que no saben qué es Radio Fides es una emisora católica. Entonces, en ese momento, ese día, estaban hablando de las problemáticas en adolescentes, ¿verdad? Drogas, rebeldía, que se escapaban de la casa, embarazos y esas cosas. Y resulta que, ¿verdad? Como dijeron embarazos y todo eso, mi papá me abrazó y me dijo, gracias a Dios nunca hemos tenido problemas con usted, ha sido una buena niña y siempre se va a respetar. Y yo fue como de, ¡ah! Mi corazón de hija mala. Entonces me sentí fatal, pero fatal. Y yo decía, yo no puedo estar embarazada. Yo no puedo decepcionarla de esta manera. Aunque es un poco hipócrita porque es como, eso no hace que no estés teniendo relaciones. Puedes no quedar, pero igual no estás teniendo relaciones. Estás teniendo relaciones. Pero bueno, en mi cabeza, ¿verdad? Di al menos que no estuviera embarazada, ¿verdad? Porque era obvio que ya era un hecho que no era la expectativa que él quería, que era que no tuviera relaciones, ¿verdad? Pero al menos que no estuviera embarazada. Entonces yo me sentía muy decepcionada de mí y era como lo típico, yo sé que a muchas les ha pasado, Diosito, no lo vuelvo a hacer, por favor, que no salga embarazada, no lo vuelvo a hacer, yo soy una pecadora, Entonces, bueno, el asunto es que yo le dije, no, ¿sabe qué? Hagámonos la prueba. Entonces yo fui, gracias a Dios, en ese momento yo trabajaba. Entonces yo tenía ya mi platita. Yo estaba trabajando volanteando, entonces no me pagaban mucho, pero por dicha para pruebas sí tenía. Entonces me acuerdo que fui a trabajar, ¿verdad? Normalmente trabajaba 4 horas y ya después de eso ya me fui a hacer la prueba. Recuerdo que él quería ir a hacérsela conmigo, claro, pero él tenía que ir a la U. Entonces yo le dije, no, ¿sabe qué? Vea, no la voy a ver sola, me la voy a ir a hacer, porque yo estaba urgida por hacérmela, por la incertidumbre, y yo para eso no sirvo, para quedarme con la duda. Y yo llevo la prueba a la U, para que usted no se preocupe, o sea, yo sí la voy a abrir con usted, pero sí necesito hacérmela ya, o sea, para hoy. Entonces, eso fue lo que hice, me la fui a hacer y no abrí, ¿verdad? El sobrecito. No lo abrí hasta que estuviera con él. El asunto es que yo solo pensaba en mi papá y en esas palabras. Yo, Dios mío, la decepción, hermano, yo no, ¿qué voy a hacer? Y así. Entonces, ya, me fui a donde él, llegué a la U, nos sentamos y le dije, ábralo usted. Yo no tengo la valentía, yo no sé qué va a pasar, pero la verdad, yo estaba, pensando mucho que iba a salir negativa y que era solo un susto. O sea, yo me resistía a creer que eso fuera cierto. Entonces, la abre, sonríe. La verdad, él actuó súper lindo en el sentido de que trató de que yo no me asustara, no actuó como, ay, qué mierda. No, él no fue ningún patán, como, ay, ¿qué voy a hacer yo? No, sino que trató de que yo lo tomara de una manera bonita, de verle el lado positivo. Entonces, bueno, él la ve, él ve el resultado y dice, voy a ser papá, vamos a ser papás. Y yo, me está jodiendo, o sea, ya no me joda más, ya no puedo, vamos a ser papás. Y yo no le creía porque él era muy bromista. Entonces, yo decía, no, me está jodiendo, no lo tomaba en serio. Entonces yo misma vi el papel y sí decía positivo. Y yo, y se me va la vida.
Y yo decía, se me va la voz. Y no, me la da. Casi me da algo. Lo que primero que pensé fue en mi papá, por la decepción que él iba a tener. Y horrible, horrible. O sea, yo solo pensaba en las palabras de mi papá. Entonces sentí feo. Él me decía como tranquila, vea, vamos a ser papás, nos amamos, nos va a ir bien. Éramos unos chamacos, o sea. Era obvio que eso no estaba bien. Pero bueno, entonces nada, reunimos a mis padres, les dijimos, yo estaba en un puro llanto porque yo nada más pensaba, los estoy decepcionando, la hija que se respetaba, la hija que le dieron confianza, la hija los está decepcionando. Entonces, claro, yo les decía, perdónenme. Era lo único que decía en puro llanto, así, perdón, en serio, perdón. Así, o sea, horrible. Y él, abrazándome, ¿verdad? Y tratando de tranquilizarme. Y él diciendo que se iba a hacer cargo, que todo iba a estar bien, ¿verdad? Él actuó, la verdad, como un caballero. Y mi papá, la verdad, lo tomó, trató de tranquilizarme. Yo me imagino que como me vio a mí tan exaltada, dijo, ay, pobrecita, o sea, ella se siente muy culpable, no la va a hacer sentir peor. O sea, esto de verdad está muy mal, pero bueno, ya no lo va a hacer peor. Porque era obvio que él no está de acuerdo, ningún papá quiere que su hija adolescente, porque igual yo tenía ya más de 18 años, ya era mayor de edad, pero tenía un trabajo de 4 horas de medio tiempo, no tenía bachi, o sea, muchas cosas. Era obvio que mis papás no estaban de acuerdo, pero realmente como me vieron tan afectada, ellos como que quisieron más bien tranquilizarme y era como, no, vea, le va a hacer daño al bebé, tranquilícese, no pasa nada. Yo les decía perdón por decepcionarlos, perdón. Y bueno, después iba otro de los pasos que para mí eran súper difíciles y era contarle a mi abuela. Nosotros le decimos mami, toda la familia. Y contarle a mami, abuelita. Yo les voy a decir abuelita para que no se me enreden de contarle a mami y a mi mamá. No, contarle a mami y a mi abuelita. Entonces voy a decirle abuelita. Contarle a mi abuela para mí era un reto gigante, porque era lo mismo. O sea, con ella era lo mismo que con mi papá. Ella siempre me decía, uy, por dicha que usted se ha cuidado, mi amorcito, que siempre se ha dado a respetar. Es que ella también siempre me interrogaba como, ¿y ese muchacho, el muchacho que ya no volvió o así? Yo le decía, ay, no, mami, quiero lo mismo, ¿verdad? Y no sé qué. Entonces ya ella empezaba como, uy, mi chiquita, qué bueno que se da a respetar, así me gusta, así tiene que ser, usted tiene que llegar, ¿verdad?, hasta el matrimonio y así, ¿verdad? Entonces ella se sentía muy orgullosa de mí por eso y me lo hacía saber. Entonces, claro, para mí era como, ay, la decepción, ¿verdad? Y la mayoría de mis primas y yo, igual antes del matrimonio ha sido, y jovencitas, entonces supongo que para mami también era como una esperanza, ¿verdad? Que al menos yo hiciera caso. No ha sido todas mis primas, pero sí la mayoría lo hemos hecho de ese modo. Entonces yo siento que también era como eso, como... Bueno, sí, ella me lo decía, como al menos decir cuídese o así. Sí, claro, yo sentía una gran responsabilidad con ella. Y la decepcioné, hermanos, también la decepcioné. Resulta que un día llegaron mis tías, porque obviamente también se lo tenía que decir a todas mis tías. Entonces un día llegaron, creo que estábamos haciendo tamales o no sé qué era, pero era una reunión, estaban todas mis tías. Entonces... me acuerdo que una de mis tías, que fue la primera en enterarse de todas ellas, la que vive cerca de nosotros, ella se enteró y dijo, no, pero eso es una bendición. Mi prima también me dijo lo mismo, eso es una bendición, usted siéntase tranquila, mami lo va a entender, no se ponga así, ¿verdad? Entonces yo me sentía como respaldada por ellas. Y me acuerdo que ese día yo no sabía cómo decirlo, honestamente, yo qué digo, qué hago, yo era súper chiquita, yo de verdad como que yo era súper insegura, sensible y demás. Entonces yo realmente, yo no puedo como ahora, que si yo me equivoco, decirlo, tal vez sí con culpa, pero no sintiéndome tan mierda. En aquel entonces yo, uy,
tremendo, o sea, yo me daba muy duro. Y además, obviamente, la dimensión de todo, de que obviamente el bebé se iba a sentir, ¿verdad? Todo ese resentimiento, ya esa madurez no la tenía, sino simplemente pensaba, los voy a decepcionar y así, o sea. Sentía todo el miedo que eso llevaba y no entendía que en mí también había una responsabilidad con un ser, ¿verdad? Que estaba ahí creciendo dentro de mí. Entonces, bueno, yo me sentía muy culpable, lloraba mucho. Y ese día le dije a mis tías, pero yo no le dije, porque yo estaba nerviosa, es que estoy durando un montón. El asunto es que yo no sabía cómo decirles, yo no les dije. Y la que les dijo fue mi prima y mi tía. Les dijo algo como, no me acuerdo bien lo que dijeron, pero como que un nuevo integrante en la familia, una cosa así dijeron. Va a haber un nuevo integrante en la familia. Y yo estaba así de, esperando la reacción, ¿verdad? Súper con miedo. Y mami fue como, no. Así, o sea, súper molesta, decepcionada. Y ella así de, ay, no puede ser. O sea, súper mal. Mami y mi abuelita, ¿verdad? Entonces, ella reaccionó así y yo, mami, perdón, y así. Entonces, me acuerdo que como reaccionó así, me acuerdo, no sé si fue mi prima también, yo creo que sí fue mi prima. Esta misma que yo les digo a ustedes que fue la que me respaldaron, mi tía y mi prima. Y no, mami, no reacciona así, vea que es una bendición, no se moleste. Entonces, otra de mis tías le dijo, ¿qué quiere que aplauda? Eso no se puede festejar. O sea, eso es, o sea, para ella, evidentemente yo había cometido un pecado por las creencias religiosas de hasta el matrimonio. Entonces, para ella, digamos, era un peso muy grande el hecho de que, ya no es virgen, ya iba a tener un bebé, que irresponsable, ¿verdad? Así. Pero lo que más pesaba era eso, que era antes del matrimonio. Entonces, claro, ella dijo como, no, ¿cómo le vamos a aplaudir eso? Es obvio que tiene que reaccionar así. Entonces, mami así ella estaba callada y estaba así, pobrecita, mi viejita. Entonces, yo me sentí súper mal y yo empecé a llorar y a mí no me gusta que me hagan llorar, entonces yo me fui. Yo me fui corriendo así, cual novela mexicana. Me fui corriendo al fondo, donde nosotros vivimos en una entrada. Bueno, ya no, yo no vivo ahí. Pero mi mamá y mis tíos viven en una entrada. Entonces, al final de esa entrada hay un cerco. Entonces yo me metí al cerco y ya me senté en una piedra a llorar. Y yo, no, yo la cagué, vea todo lo que estoy haciendo, no. Me acuerdo que igual para ese entonces, ya cuando pasó eso, ya nosotros le habíamos buscado el nombre, ya nosotros, o sea, todavía no sabíamos el nombre, porque yo para ese entonces tenía como 2 meses por ahí. Pero ya estábamos buscando nombres, ya estaba como aceptando la idea de que iba a ser mamá y que así eran las cosas, ¿verdad? Pero todavía faltaba ese paso que para mí era súper importante, el decirle a mi abuelita. Y eso fue un bajonazo porque yo estaba ya como aceptándolo y eso hizo otra vez que yo rechazara la idea. Entonces me acuerdo que ese día, es que eso me hace muy culpable. Me acuerdo que ese día también llegó mi prima. Algunos fueron a buscarme y así, y a decirme que me tranquilizara, que entendiera la reacción de ella. Y yo decía, no, yo la entiendo, o sea, completamente. Nada más que me siento mal de decepcionarla de esa manera. Nada más, pero no era como que no la entendía o que, ay, ¿por qué mami reacciona así? No, sino que más bien me sentía muy culpable. Al día siguiente creo que no me acuerdo bien los detalles honestamente, pero al día siguiente sí empecé a tener sangrado. La doctora lo que me dijo que probablemente fue por las infecciones, porque yo había tenido muchas infecciones y eso hace que haya abortos espontáneos. Entonces, la verdad no sé qué fue, pero claramente hubo mucho más culpa en mí de la que ya había culpa como de haberlos decepcionado y demás, pero después de eso, después de la pérdida, fue como, ¿para qué mierda pasó todo esto? Porque yo, obviamente era responsabilidad mía, pero para ese entonces yo era muy creyente, pero todavía creo en Dios, que quede claro. Pero para ese entonces yo era muy creyente, me sentía muy decepcionada de mi conducta
de haberme embarazado, y después, en este momento no hubiera pasado así, y después el haberlo perdido, yo decía, ¿cómo es esa la voluntad de Dios? O sea, yo le echaba la culpa a Dios básicamente, donde yo obviamente yo era la responsable de eso que había pasado, pero en mi cabecita yo era como, o sea, permitiste el embarazo, lo permitiste, ok, ya, lo pasé. Entonces, ¿por qué perderlo? ¿Por qué no ayudarme a seguir teniéndolo, verdad? Y claro, en ese momento, con inmadurez, con conceptos distintos, es algo muy complejo para entender. Ni yo misma puedo darme, como expresarme bien de cómo era mi psicología y cómo me afectó, y no puedo expresarlo bien, pero el asunto es que ese proceso hizo que ya yo dudara de cómo pasaban las cosas, si Dios tenía el control, si no tenía el control. Había muchas dudas en mí, mucho vacío. Me fui en un hueco muy feo, muy feo. Recuerdo que después de la pérdida, además de sentirme culpable por haberlo rechazado, es algo que nunca sana en realidad. Pero el asunto es que, espérense, un receso, a ver, voy a hacer un receso para calmar las emociones, ando muy emocionada, y para arreglarme un toque esto, porque la verdad es que esto siento que está bien chuequillo. Me acuerdo que una amiga me dijo, Angie, que estuvo también en ese proceso y me ayudó muchísimo. Me dijo que iba a haber un vacío en mí muy grande, que yo iba a querer buscar otro bebé. Me dejó muy claro como el proceso. Dijo que había tenido, creo, si no recuerdo mal, que había tenido una amiga que pasó por lo mismo y que pasó ese proceso, entonces que por favor me cuidara de otro embarazo porque era riesgoso de que volviera a pasar por otra pérdida, y que obviamente eso no quería para mí, porque obviamente es más difícil de superar, estar pasando por pérdidas y pérdidas. Entonces, que me cuidara mucho en sí, y tenía razón. Y bueno, entonces después de pasar una pérdida, nos cuidamos más. Fue un proceso difícil, pero bueno, pasó el tiempo. Yo conseguí un trabajo decente, o sea, un trabajo más estable. Es que en el otro era como cuando ellos me dijeran, 4 horas, así, era volanteando. Entonces no era un trabajo tan estable. Pero conseguí un trabajo en comida rápida. Entonces yo me sentía la más contenta del mundo. Y resulta que yo ingresé en octubre. Me sentía muy contenta, en serio. Y cuando les digo muy contenta, en serio, es muy contenta. Recuerdo que, o sea, yo lo veía total y absolutamente como una bendición. Y la verdad lo fue. Yo, después de haber estado ahí en ese trabajo por, ¿cuántos meses llevaba yo? No me acuerdo, como 4 meses tal vez, no me acuerdo. El asunto es que ya había pasado el periodo de prueba, no sé si 4 o 6 meses, la verdad sería mentirles, pero ya había pasado el periodo de prueba. Entonces, no había manera como de que me despidieran. Ya resulta que tuve una pérdida de periodo. Entonces, como tuve un atraso, eso era atraso, no era pérdida, era atraso. Como tuve un atraso, ahí sí fui al médico. Y me dijeron, o sea, salió positivo. O sea, me fui a hacer la prueba, mejor dicho. No fui al médico, me fui a hacer la prueba. Y salió positivo. Y yo en shock, sospechando que estaba embarazada, porque ya empecé a tener como, por el atraso más que todo, pero sí tenía como síntomas. Me acuerdo que ahí en el trabajo, en el trabajo de comida rápida, había una que era anfitriona y estaba embarazada, y yo la veía con tanta ternura, con tanto deseo de verdad de estarlo, la verdad. Yo la veía y yo decía, ¡ay, qué linda!
qué lindo estar embarazada, qué lindo tener un bebé, qué bendición. Yo la veía y yo, oh, qué linda, esa pelotita hermosa. Entonces yo, la verdad, deseaba estar embarazada. Entonces cuando tuve el atraso, yo quería que saliera positivo, pero tenía mucho miedo también, porque sabía que tampoco tenía estabilidad económica, o sea, tenía el trabajo, pero no era el gran trabajo. Yo quería estudiar antes de tener a Ángel, o sea, antes de tener un bebé, porque en ese entonces no sabía que se iba a llamar Angelito. Entonces, claramente no era el mejor plan del mundo quedar embarazada. Entonces yo tenía muy claro eso y no quería, ¿verdad? Hacer algo imprudente. Entonces, bueno, el asunto es que aún así me hice la prueba con ganas de quedar, la verdad. Y resulta que salió positiva. En cuanto vi que salí positiva, sentí mucha emoción, ilusión y mucho miedo. Mucho miedo porque no quería tener otra pérdida. Y tenía mucho miedo de perderlo, básicamente, de que yo no pegara, porque obviamente cuando uno tiene una pérdida, adquiere un miedo como de que tal vez uno quede estéril, o que tal vez nunca pueda volver a tener hijos, o que quede embarazada, pero que siempre termine en pérdida. O sea, tiene mucho miedo uno. Entonces, me acuerdo que nosotros todos los años íbamos a la basílica, todos los años íbamos, él y yo, y siempre yo lo que pedía después de los años después de la pérdida era en algún momento ser mamá, que Dios no me quitara ese don. Entonces, claro, cuando yo me di cuenta fue como, wow, pero qué miedo. Y de una vez, a la vuelta que daba en la iglesia, me fui a la iglesia, oré, le hablé al bebito que había perdido y le dije, cuida a tu hermano, cuida a tu hermana, por favor, que no lo pierda, por favor, por favor, por favor. Y yo me agarraba la falsita y decía, mi amor, te amo desde ahora, porque claro, tenía mucha culpa de haber rechazado tanto tiempo y no iba a cometer el mismo error, jamás iba a cometer el mismo error.